Amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 46. Mateo 12, 46. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Dios amado, gracias por esta mañana, bendice tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, y a comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana, y que de verdad tu nombre pueda ser exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bien, no vamos a hablar acerca de la madre y de los hermanos del Señor Jesucristo. Ese es un tema muy aparte. La pregunta aquí es que él hace, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿no? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa es hacer la voluntad del Padre? ¿No? Porque acá habla de la voluntad del Padre. Y yo he recibido muchas respuestas, ¿no? Algunos dicen ser obediente, guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de opiniones que no son malas, son buenas, algunas son hasta bíblicas, pero que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Y en otro pasaje, paralelo a Marcos capítulo 3, Marcos 3, el verso 31, vuelve a repetirse nuevamente la historia y después vamos a sacar la enseñanza. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Si me están siguiendo, el pasaje de Marcos no habla de la voluntad del Padre, está hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Acá dice así, verso 35, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y si seguimos en la Escritura, que debemos estudiar este pasaje, la pregunta sería: ¿qué cosa es hacer la voluntad de Dios? ¿Es igual que la voluntad del Padre o es distinto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esto y saber de que es lo mismo, ¿no? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios es lo mismo. Y la enseñanza es qué cosa es hacer la voluntad de Dios o qué cosa es hacer la voluntad del Padre. Tenemos que aprender esto. Entonces eso lo vamos a ver ahora bíblicamente. ¿Qué significa? ¿Qué ingredientes tiene la voluntad de Dios? Y vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. El verso 19. Lucas 8, 19. Espero que ustedes me estén siguiendo porque acá viene la enseñanza central, ¿no?
Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, ¿qué cosa es hacer la voluntad de Dios? Tiene dos ingredientes: oír la palabra de Dios y hacerla, ponerla en práctica. Por eso Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios. Hacedor de la voluntad de Dios. Ahora sígame. En el libro de Lucas mismo, una hojita antes, el capítulo 6, 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Mira, están los dos ingredientes de lo que significa hacer la voluntad de Dios, que es oír la palabra y ponerla en práctica. ¿Qué les parece? Mire, un hermano está leyendo la Biblia y se da cuenta de que, caramba, Pedro era pescador y estaba entre los apóstoles. Y también Simón el cananista, un terrorista. Qué tremendo es el Señor, les perdonó su pasado y los usó, ¿no? Y los llamó para que sean apóstoles todavía. Caramba, qué bueno es Dios. Se va a la reunión de miembros y en la reunión de miembros se para y dice: el hermano Juan no puede ser diácono de la iglesia porque en su pasado el hermano ha sido jefe de banda, ha sido drogadicto, ha sido alcohólico. ¿Está aplicando lo que dice la Escritura o no lo está aplicando? Por supuesto que no lo está aplicando. Es decir, que el mensaje le entró por un oído y le salió por el otro. No pone en práctica. Por eso los dos ingredientes son muy importantes: oír y hacer. Cuando yo leo la Biblia, yo tengo que trasladar lo que dice la palabra de Dios a mi corazón, a mi mente, ¿no? Para que pueda razonar, pueda meditar, examinar, analizar lo que Dios me está pidiendo que yo haga, ¿no? Y que practique la palabra, la ponga en práctica la palabra de Dios. Ahora, el pasaje mismo nos dice, todo aquel que viene a mí, verso 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque está fundada sobre la roca. ¿Qué cosa es la roca acá? No, la palabra de Dios, ¿no? La roca es la palabra de Dios. Ahora no, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la palabra viva, entonces también es el Señor Jesucristo, pero acá está haciendo referencia a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él dice en el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Al hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra. Está parado en la palabra de Dios. Yo voy a practicar lo que dice la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios los voy a poner en mi hogar. Los voy a poner en mi familia. Esos principios bíblicos. Y eso es lo que Dios está diciendo, que cuando vengan los problemas, todos vamos a tener problemas. Dios no nos ha dicho, ya te salvas y de acá te vas en una nube y vas a vivir feliz y no vas a tener problemas. Todos vamos a tener más problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos a Dios de nuestro lado para que Él nos ayude a vencer esos problemas. Y que practiquemos lo que dice la palabra de Dios. Porque si tenemos esa base, esa roca en nuestro corazón, entonces van a venir inundaciones, lluvias, ¿no? Problemas fuertes, todo. Y sin embargo,
esa casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Para algunos de nosotros, agarrarse de la palabra de Dios es tan fundamental, porque es como si estuviésemos frente al mar, agarrados de una roca y las olas golpeándonos, ¿no? Y si nos soltamos, perdemos la vida completamente. No puedo soltarme, no puedo darme el lujo de soltarme de la palabra de Dios, porque yo sé cómo soy yo en mi carne. No le puedo confiar a mi familia, a Carlos Antesana, porque yo sé cómo es él. Sé lo malo que es él en la carne. Entonces, no le puedo, no, discúlpame, pero en ti no puedo confiar. Tengo que confiar en el Señor, en el nuevo hombre que ha creado Dios, ¿no? Y después dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En el libro de Mateo 7 da la misma explicación, solo que agrega que está fundada sobre arena, ¿no? Y entonces eso se va a caer fácilmente, ¿no? Mateo 7, 24 al 27, ahí está eso, ¿no? Entonces se va a caer eso. No tiene base, no tiene fundamento, y es una ruina, ¿no? Lo que dice el Señor. Si tú quieres que tu casa sea arruinada, entonces no pongas la palabra de Dios sencillamente. Ahora la pregunta es, ¿los dos oyeron la palabra de Dios? Sí, los dos oyeron, pero uno puso en práctica la palabra de Dios. En el libro del Salmo 48, el Señor Jesús dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, es algo agradable, ¿no? Como el libro de Romanos 12 dice, ¿no?, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y que es comprobable también. En Mateo 21, 31, estamos cerquita, vamos a leer. Mateo 21, 31, el Señor cuenta una parábola, es más, ¿no? Y dice, verso 31, verso 28 vamos a leer, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, que acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles, ¿no? No interesa el título que tú tengas, los estudios, la preparación. Si tú no haces la voluntad de Dios, por demás es. Acá se trata de hacer, poner en práctica la palabra de Dios. Y Juan 7:17, voy a acabar en ese pasaje. Juan 7:17, un pasaje bastante conocido. Vamos a leerlo. Dice el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer, no el que quiera saber. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Pero para qué quieres saber? Para saber si me conviene o no me conviene. Así no trabaja Dios. Tiene que haber la disposición en nuestro corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú me digas, donde tú quieras que yo vaya o que yo haga, eso voy a hacer. Así funciona la voluntad de Dios. Tiene 2 ingredientes: oír la palabra y hacer la palabra, ponerla en práctica, en obra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, bendito y alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos, enséñanos, oh Dios, que este mensaje, Señor, lo podamos volver a escuchar y escuchar, más que todos los textos que hemos marcado, para que otra vez, Señor, podamos entender qué cosa es hacer tu voluntad. Gracias, Dios, nos ponemos en tus lindas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, muchas gracias.